Hola, bienvenidos a la clase de contaminación por hidrocarburos. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. Hoy hablaremos sobre los hidrocarburos, algunas generalidades y conceptos básicos que necesitamos saber o recordar acerca del petróleo, cómo se forma y algunos otros datos interesantes. Y finalmente sobre los derrames petroleros, cuáles son las causas, los principales impactos y los protocolos que se siguen en caso de un derrame petrolero en el mar. Como su nombre lo indica, los hidrocarburos son compuestos formados básicamente por carbono e hidrógeno. Pueden ser de dos tipos, de cadena abierta o de cadena cerrada. Los hidrocarburos de cadena abierta se clasifican a su vez en saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que tienen un enlace sencillo y son llamados alcanos. Los insaturados tienen al menos un enlace doble o triple. En el caso de los de enlace doble se llaman alquenos y los de enlace triple alquinos. Los hidrocarburos de cadena cerrada también se clasifican a su vez en saturados e insaturados, basados en el tipo de enlace que hay entre sus átomos de carbono. Los que tienen solamente enlaces simples son los cicloalcanos. Los insaturados, que poseen dobles enlaces, se conocen como cicloalquenos, los de triple enlace cicloalquinos. Y en este grupo tenemos unos hidrocarburos muy particulares que poseen dobles enlaces intercalados y se conocen como aromáticos. Este grupo de hidrocarburos tiene un interés especial en el caso de los estudios ambientales. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos insaturados cuya mayoría contienen uno o varios bencenos. El benceno es un anillo planar con dobles enlaces intercalados a los que se unen átomos de hidrógeno. Existe un grupo de hidrocarburos aromáticos que no contienen el anillo de benceno y se denominan comúnmente como heteroarenos. En estos compuestos al menos un átomo de carbono es sustituido bien sea por nitrógeno, oxígeno o azufre, básicamente esos tres elementos. Algunos ejemplos comunes de heteroareno son los que tienen allí el furano que contiene oxígeno y la piridina que contiene nitrógeno. Desde el punto de vista ambiental, existe dentro de los hidrocarburos aromáticos un grupo de particular interés que son los policíclicos. Si bien sus siglas en español serían HAP, voy a evitar utilizarla para que no la confundan con las floraciones algales nocivas, que es HAPS, pero con B. Voy a utilizar el acrónimo PAS cuando me quiera referir a este grupo de forma resumida. Estos hidrocarburos policíclicos se encuentran de forma natural en el petróleo, en la gasolina, en el carbón, pero también se producen al quemar combustibles como el gas, madera, basura, petróleo e incluso el tabaco. Existen dos tipos de fuentes de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las naturales, que pueden ser bióticas o abióticas, que pueden generar paz, pueden tener una fuente geológica, es decir, por erupciones volcánicas, astronómicas o producirse por incendios forestales naturales. Y los paz de origen biológico son producidos por síntesis de microorganismos. Las fuentes de paz antropogénicas son las principales contaminantes por este tipo de compuestos
y entre ellas están las que están siempre fijas, que son las industriales y industrias que producen paz, son muchísimas. Estamos hablando de las procesadoras de papel, hierro, acero, cemento, caucho, aluminio, generación de energía, entre muchísimas otras. También las agrícolas, porque se pueden encontrar en plaguicidas, por ejemplo. También hay fuentes domésticas y por incendios provocados por el hombre. Finalmente tenemos las móviles, que son aquellas que no tienen un lugar fijo, como los medios de transporte. De todas estas, precisamente estas antropogénicas, llamadas por quema de combustibles fósiles, son las a las que hay que prestarle mayor atención. Hablemos ahora un poco sobre el petróleo. El petróleo es un combustible fósil porque es una mezcla de hidrocarburos que se formó a partir de los restos de animales y plantas que vivieron hace millones de años en el entorno marino anterior a la existencia de los dinosaurios. Entonces, fíjense que estoy hablando de los precursores de las diatomías. A lo largo de millones de años, estos restos biológicos fueron cubiertos por capas de arena, limo y roca, y el calor y la presión de estas capas convirtieron los restos en lo que hoy llamamos petróleo crudo. Esto es lo que llamamos entonces petróleo crudo. La palabra exactamente significa aceite de roca o aceite de tierra. Existe otra teoría de la formación del petróleo que no es biogénica, pero que solamente es aceptada por un 5% de la comunidad científica. Los hidrocarburos del petróleo crudo son en su mayoría alcanos, cicloalcanos y diversos hidrocarburos aromáticos. Además de compuestos orgánicos, también posee trazas de metales como hierro, níquel, cobre y vanadio. La composición molecular del petróleo en general varía muchísimo. De todo el petróleo producido a nivel industrial, el 43% se destina a la elaboración de gasolina, el 28% a diésel, un 10% a combustibles de aviones, un 15% a otros productos y tan solo 3% a producción de gas líquido y un 1% de compuestos residuales. Se dan cuenta, la mayoría del petróleo es utilizado como combustible. El petróleo es clasificado de acuerdo a su densidad y existe además otra escala paralela a la densidad llamada grados API, denominados así porque fue creada por la Asociación Americana del Petróleo. Entonces, basado bien sea en la densidad o en los grados API, el petróleo se clasifica en extra pesado, pesado, medio, ligero y extra ligero. La industria petrolera realiza actividades tanto en tierra como en el mar. Yo me voy a referir solamente a estas últimas, ya que este es un curso de contaminación marina. En la figura pueden observar del lado derecho una plataforma petrolera de extracción de crudo en el medio marino y del lado izquierdo un buque transportador de petróleo, un tanquero. Estos son la principal vía de transporte de crudo intercontinental. En tierra existe transporte terrestre,
o incluso por oleoductos. Pero intercontinentalmente el petróleo se mueve a través de tanqueros. Lamentablemente, durante las operaciones que realiza la industria petrolera, pueden ocurrir accidentes y derramarse parte del petróleo en el mar, como es el caso de lo que ocurrió en Galicia por el accidente sucedido en el buque Prestige, o en la plataforma Ixtoc 1 del Golfo de México. En la siguiente figura pueden observar los 4 accidentes petroleros que se estima derramaron mayor cantidad de crudo al medio marino, ordenados de menor a mayor de acuerdo a la cantidad de toneladas métricas calculadas. Tenemos en el año 1983 una plataforma petrolera en el Golfo Pérsico llamada Novus Oil Field, que se estima que derramó 260.000 toneladas métricas. En el año 1979 hubo 2 accidentes, uno en Tobago, y fue el choque de 2 embarcaciones durante una tormenta y derramó 287.000 toneladas métricas. 454.000 toneladas métricas derramó el Ixtoc primero, que acabamos de ver, que ocurrió también en 1979, y el que hasta ahora se considera el mayor desastre en este tipo de accidentes es el de la plataforma Deepwater Horizon ocurrida en el Golfo de México en 2010. En términos de barriles de petróleo, el Deepwater Horizon derramó cerca de 500 millones de barriles, esto contado entre petróleo y gas. La figura que observan corresponde precisamente al momento en el cual se estaba tratando de controlar las llamas en el caso de esta plataforma petrolera. El petróleo del Deepwater Horizon flotó en la superficie durante 102 días. Y algo interesante que no sucedió con otros derrames de petróleo es que este se pudo seguir en vivo y en directo. Ustedes tenían páginas web, noticieros que transmitían 24 horas lo que estaba ocurriendo en el Deepwater Horizon. De hecho, si quieren ver algunas de las grabaciones, las pueden buscar perfectamente en un canal de YouTube y las van a poder encontrar. Habían transmisiones 24 horas al día de cómo estaba la situación hasta que lograron colocar el tapón. Si ustedes observan, en este caso la tubería profunda emitió petróleo y fueron diferentes compuestos. Noten cómo no se mezclan estos 2 tipos de compuestos de hidrocarburos. Veamos ahora qué ocurre con el petróleo una vez vertido en el mar. ¿Qué ocurre con una mancha de petróleo cuando está en el mar? En las primeras etapas, lo primero que ocurre es una expansión de la mancha por un proceso que se conoce como difusión y depende del oleaje y el viento, la turbulencia que puedan generar estos 2 componentes. Si el oleaje es muy fuerte o el viento es fuerte, entonces va a romperse parte de la mancha y se va a mover más rápido. Con vientos débiles, además, la mancha de petróleo puede ser gruesa. Pero no solamente se moviliza el vertido, sino que también los componentes que son hidrofílicos se evaporan o se solubilizan. Hay disolución o hay evaporación. Básicamente, la evaporación en este caso es un proceso mucho más importante.
la fracción que es hidrofóbica queda en el agua, la gran mayoría flotando. Sin embargo, pueden esta fracción hidrofóbica encontrarse con granos de arena o cualquier material que esté suspendido al cual se adhiera este petróleo y aumenta el peso de la partícula y se hunde en el proceso que se conoce como sedimentación. El oleaje también puede, si es muy fuerte, dividir la mancha de petróleo en pequeñas bolitas de alquitrán en un proceso que se conoce como emulsificación. Estas bolitas de alquitrán, de hecho, son bien importantes desde el punto de vista ambiental porque pueden taponar las branquias de los organismos filtradores y generarle muerte no solamente por toxicidad, sino por asfixia mecánica. Parte de estas bolitas de alquitrán pueden resuspenderse otra vez dependiendo de qué tan fuerte sea el viento o no. Uno de los procesos más importantes que beneficia desde el punto de vista ambiental es la fotooxidación. Gran parte de los compuestos de los hidrocarburos que contiene el petróleo son capaces de reaccionar por acción de la luz ultravioleta y esto es lo que permite además que la mancha de petróleo no dure eternamente en el agua. Hay otro proceso bastante importante en esta lámina que es la biodegradación. Recordemos que en el medio marino existen microorganismos y algunos de ellos son capaces de degradar los hidrocarburos. Algunos lo hacen de forma parcial, otros lo hacen de forma total. En todo caso, la biodegradación consiste en la transformación de ese hidrocarburo en CO2 y agua y depende de, primero, que existan nutrientes suficientes en el medio para que el microorganismo pueda llevar a cabo sus procesos metabólicos y del tipo de petróleo, porque los compuestos que son muy pesados generalmente son resistentes a la biodegradación. Hablemos ahora de las consecuencias de los derrames de petróleo en el mar. Acabo de mencionarles una de las primeras consecuencias y es que esas pelotitas negras que ven allí en la ola son capaces de taponar las branquias de los organismos y producirles asfixia. En la zona en la cual el vertido se encuentra formando una capa lo más uniforme posible, impide el intercambio gaseoso entre el agua y la atmósfera y de esta manera reduce la cantidad de oxígeno. Se puede producir anoxia en el agua que está debajo del vertido de petróleo. Esta es otra de las consecuencias importantes desde el punto de vista abiótico. Pero existen otras consecuencias. Otra de las consecuencias es toxicidad y muerte de organismos, como el ave que podemos observar en la parte derecha. Las aves en particular no solamente pueden morir o verse afectadas solo por la toxicidad. El aceite, el petróleo, puede penetrar hasta la estructura del plumaje de ellas y de esta manera reduce la capacidad de aislamiento térmico que tienen. Las aves además eh, pueden ingerir directamente el petróleo que cubre las plumas y tratando de acicalarse. Y esto provoca entonces daños en los riñones, alteraciones en el funcionamiento del hígado e incluso se ha detectado anemia hemolítica.
Otro impacto es la destrucción de hábitats. El petróleo puede cubrir el hábitat de algunos organismos y de esa manera afecta por completo la posibilidad de sobrevivencia de esa especie. Existen también, por supuesto, pérdidas económicas. Pues, lógicamente, pensar en primera instancia en la industria petrolera, que ha tenido una pérdida económica, pero no solamente ellos. La industria turística se ve afectada porque pues, son playas que no pueden ser utilizadas porque tienen petróleo, el chapapote como lo llaman en algunos países, y pues no son atractivas para los turistas. La industria pesquera se ve afectada por una parte por la mortandad de organismos. En segundo lugar, si existe todavía petróleo en el agua, no pueden utilizar sus aparejos de pesca eh, porque por supuesto se dañarían. Y en último lugar, porque los organismos pueden acumular toxinas. Entonces, si tienen la posibilidad de pescar, pues muy probablemente los organismos estuvieron en contacto con algunos de los compuestos solubles en el agua, puedan haber acumulado algunas de esas toxinas. Y lo mismo ocurre con la industria de la acuacultura, que además de la pérdida de la infraestructura, pueden perder parte de la cosecha. Para el ser humano, además de la toxicidad individual que pueden tener cada uno de los componentes del petróleo, existe el riesgo de intoxicación alimenticia y la posibilidad de desarrollo de algún tipo de cáncer. Una vez que ocurre el derrame petrolero, se activan protocolos de acción. Cada una de las empresas que trabajan en el área petrolera y cada uno de los países cuenta con sus protocolos particulares para poder trabajarlos. Pero básicamente todos tienen algunos pasos en común. Todos los protocolos reconocen que lo ideal es primero hacer una contención del derrame. Esto también va a depender de la extensión. Si el derrame es muy, muy pequeño, pues no hacen absolutamente nada y dejan que la fotoxidación y la difusión hagan el trabajo. Pero en general, lo que se busca es, en primer lugar, una contención para evitar que se expanda mucho la mancha de petróleo. Esto se hace con barreras de contención marina. Son bastante fáciles de usar, eso es una gran ventaja, y ayudan a mitigar el problema. Tiene una desventaja que no son adecuadas para vertidos muy grandes ni muchas horas después que ha ocurrido el vertido. Y ahí no se puede contener realmente nada. Una vez que se ha delimitado la mancha de petróleo, lo que procede es la recuperación mecánica del mismo. Dependiendo de dónde esté, si es en la zona costera, se pueden utilizar barreras de arrastre para poder sacar el petróleo y separarlo del agua. En la arena se pueden utilizar camiones, cernidores, palas, cualquier mecanismo que permita separar la arena del petróleo. En el medio marino existen unos equipos llamados skimmers o desnatadoras, como esta que ven en la animación en el lado derecho. Este funciona como una bomba de succión
y succiona solo la superficie, que es donde está la mayor cantidad del petróleo. En el lado izquierdo aquí tienen otro tipo de skimmer. En este no hay una bomba de succión, sino unas especies de rodillo con una espuma que absorbe el petróleo. También es un tipo de skimmer. Tienen la ventaja de que ayudan a limpiar los componentes de menor densidad y no requieren nada adicional, ningún otro tipo de proceso para la recuperación del hidrocarburo. ¿Cuál es la desventaja? Que no es apto para todos los tipos de hidrocarburos, sobre todo los de alta densidad. Tampoco es aplicable en grandes áreas, porque el proceso se vuelve bastante engorroso y costoso. En la zona costera es necesario realizar una limpieza exhaustiva del espacio invadido, sobre todo en el litoral rocoso. Esto se hace mediante técnicas manuales o con químicos, pero la mayoría de los países no permite el uso de estos químicos. La ventaja es que, bueno, se puede intensificar el trabajo en áreas muy específicas en las cuales se considere necesario, pero la desventaja es que es un proceso muy lento y no puede cubrir grandes áreas. El petróleo que se ha recuperado debe almacenarse en algún lugar. Para esto normalmente se disponen de contenedores especiales que tienen además algunas bolsas negras, unas especies de bolsas negras. El almacenamiento en estos contenedores puede ser temporal o permanente y en él los residuos se degradan en el tiempo. Normalmente lo hacen debido a las altas temperaturas. Tienen la enorme desventaja de que durante ese proceso se liberan vapores que tienen mal olor y que también son tóxicos. En mar abierto es probable que sea necesario realizar una incineración controlada. Esto es un proceso bastante controversial porque bueno, tiene la ventaja de que es rápido, con pocos pasos, se hace directamente allí, no hay que recuperar primero el petróleo, es decir, que se puede actuar en las primeras horas del vertido, pero tiene la desventaja enorme de que afecta negativamente a la biota y además los vapores que son tóxicos pueden extenderse y permanecer durante largos periodos. En ocasiones es necesario recurrir a compuestos químicos que ayuden a separar la mancha de petróleo y que su proceso de biodegradación sea más rápido. Estos compuestos se conocen como dispersantes y se agregan bien sea por vía aérea o en los barcos dependiendo de la magnitud del derrame de petróleo. Los dispersantes descomponen las grandes manchas de petróleo en diminutas gotas de aceite al cambiar la forma en que el aceite y el agua interactúan. Por sí solos, el aceite y el agua de mar no se mezclan porque sus estructuras moleculares le confieren propiedades químicas opuestas, ya que el aceite es hidrófobo. Los dispersantes pueden interactuar tanto con el aceite como con el agua porque contienen moléculas de tensioactivo que son hidrófobas en un extremo e hidrófilas en el otro. Estos tensioactivos son la base realmente igual de los detergentes. Entonces son un polímero, es una gran cadena carbonada
y tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Lo que sucede es que al agregar el dispersante y existir el petróleo, este tensioactivo se acomoda alrededor de la mancha de petróleo y deja expuesta solamente su parte hidrofílica para que algo que antes no era soluble se convierta en soluble. De manera similar a cómo actúan entonces los detergentes para la ropa, los dispersantes actúan en la interfase agua-aceite y ayudan a romper las manchas de aceite en gotitas más pequeñas que están rodeadas de tensioactivos. Idealmente las gotas luego se arrastran por la columna de agua, diluyendo sus efectos tóxicos y es menos probable que resurjan y se unan a la marcha superficial. ¿Qué ventajas ofrecen los dispersantes? Que bueno, aumentan la tasa de biodegradación cuando no es posible eliminar por completo el petróleo. ¿Cuál es la desventaja? El petróleo no puede recuperarse y tampoco puede utilizarse durante las primeras horas del derrame. Es un proceso algo largo. Fíjense cómo desde el rompimiento de la mancha de petróleo en esas pequeñas partículas de petróleo, esos pequeños gotas de petróleo, han transcurrido semanas hasta que puede haber biodegradación. Existen muchos dispersantes en el mercado. Yo quiero llamar la atención a uno en particular que fue el utilizado durante el Deepwater Horizon, el Corecit 9500A, porque la cantidad que se utilizó fue enorme, unos 6,8 millones de litros, y algunas investigaciones apuntan a que fue peor emplearlo a dejar que la mancha de petróleo evolucionara de forma natural. Una investigación realizada en rotíferos, por ejemplo, demostró que el petróleo, cuando se mezclaba con el dispersante, era 52 veces más tóxico que el petróleo crudo. Entonces, por investigaciones como estas, entonces es que en muchos casos se desaconseja el uso de dispersantes. Otro de los problemas que tienen los dispersantes es que la mayoría tienen compuestos activos que son secretos. Si ustedes observan la ficha de la EPA del Corecit, tiene los compuestos activos confidenciales. Al no saber exactamente cuál es la composición química, es más difícil que se pueda actuar. Los manuales de contención de derrames petroleros no consideran que la luz solar puede jugar un rol importante en la efectividad de los dispersantes. En los días nublados, los dispersantes son efectivos. En contraste, en los días soleados, la luz solar oxida el petróleo en compuestos que solo son parcialmente solubles en el dispersante. Esto limita la capacidad del tensioactivo para fraccionar el petróleo en las gotitas que luego van a ser procesadas por los microorganismos. Una vez que se han formado las gotitas, entonces viene el proceso de biodegradación. La biodegradación del petróleo en el agua depende de las propiedades del petróleo, la ecología microbiana y las características del agua. De entre las propiedades del petróleo están el peso molecular de los constituyentes, si es más pesado o no el hidrocarburo, la biodisponibilidad,
qué tan hidrofóbico sea, qué tan soluble sea en el agua y la concentración. Mientras más hidrocarburo hay, menor es la posibilidad de biodegradación, igual lo compleja de la estructura química del hidrocarburo. Con relación a la ecología microbiana, estamos hablando de qué capacidad tenga la bacteria, cuál sea la especie y su capacidad de producción de surfactante, la afinidad que pueda tener la bacteria por ese petróleo, la diversidad de especies que exista en el compendio de organismos, la abundancia de organismos, incluso el metabolismo de la especie es importante. Y las características más importantes del agua que influyen en la biodegradación son la temperatura, que elevadas temperaturas favorecen el proceso de biodegradación, la salinidad, que puede inhibir algunas de esas bacterias, el oleaje y la disponibilidad de nutrientes. Bien, con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Sé que es bastante extensa, pero es que el tema también es bastante extenso y complejo. Los invito a que sigan leyendo acerca de los hidrocarburos en el medio marino y nos vemos en la próxima clase.